Vivencias. Y continuamos aquí en Vivencias con la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, bien, la verdad Te dejamos el micrófono calentito. Sí. Estamos hablando de un tema candente. Ya veo, y además es un tema que nos toca a todos de alguna manera. Claro. Igual que este tema también de los trastornos alimentarios. Sí. Porque estos son todas consecuencias de un mismo fenómeno. Sí. Esto es multifactorial, obviamente. Claro. Acá hay componentes genéticos, hay componentes educativos, hay un montón de fases por lo cual se puede encarar y desgraciadamente lo que estamos viendo es que está creciendo todo este tipo de fenómenos. Claro. Entonces ese es el Capaz problema. que tenga que ver con el estilo de vida, con los cánones de belleza, con la moda. También otro poco de que estuvimos hablando con la doctora en filosofía, con Andrea Díaz, también la falta de valores espirituales. O sea, está el mundo muy materialista, y todo eso lleva a que no estemos contentos, no estemos bien. Es que valoramos la imagen, queremos vender una imagen perfecta. Es un mundo donde se queremos valora... vender una imagen perfecta y no todos somos perfectos. Claro. Ni siquiera tenemos que aceptarnos como somos. Claro. Hay números, por ejemplo, que repasando ahora el tema, hasta te asustan. Por ejemplo, a nivel del mundo, la Organización Mundial de la Salud está diciendo que prácticamente los sobrepesos, o sea, los pacientes con obesidad, están casi empatando a los que están con desnutrición. Sí, eso lo leíamos en una noticia que salió hace pocos días. Pero ¿no? sí, es así, están casi empatando. Uh-huh. Estamos hablando de poblaciones mundiales, estamos hablando de un trastorno alimentario que se está incrementando. Uh-huh. Tanto en la distribución, en la desigualdad, como porque obeso no quiere decir que esté bien alimentado, está desalimentado también. Y el otro es un desnutrido. El desnutrido va a ser una carga para todos los demás, porque el desnutrido ya empieza, desnutrición en la niñez. Un niño, por ejemplo... Algo anda muy mal, ¿no? Para tener muchas cosas andan muy mal, muchas cosas. Primero la distribución, la distribución de la riqueza, de las necesidades básicas. Claro. A unos nos está sobrando mucho y a otros les está faltando todo. Esto salió hace pocos días en el país de Madrid, a propósito de eso que estás diciendo. El aumento, decía en una de las noticias, del hambre y la obesidad deja al mundo malnutridos. Dice, la subalimentación crece con 821 millones de personas afectadas y la epidemia del exceso de peso se extiende en todas las regiones del planeta. Es tal cual lo que tú estabas diciendo. Claro, pero además ya se preveía, desde el año 2000 se viene previendo que va a haber una epidemia de diabéticos. Uh-huh. Ojo, la diabetes no se contagia. Claro. Pero decíamos, una epidemia de diabetes. Nos miraban raro, como decían, ¿cómo se va a contagiar? Claro, ¿cuáles son las consecuencias de la obesidad? La diabetes. Tenemos mayor cantidad de tejido, claro. El páncreas sigue siendo el mismo, y entonces empiezan las carencias. Sí. Entonces vamos a también tener una epidemia de dislipemias, uh-huh. Tampoco contagioso. ¿Qué son las dislipemias? El colesterol elevado, los ácidos grasos elevados. Vamos a tener una epidemia de hipertensos o cardiópatas, y vamos a tener una epidemia de diabéticos. Todo consecuencia de la mala alimentación. De la mala alimentación, del sobrepeso, y por supuesto eso nos va a bajar la calidad de vida. Eso nos lleva en un círculo vicioso que no hemos encontrado todavía la vuelta, y estamos asistiendo simplemente, las previsiones que se hicieron hace 19 años se están cumpliendo. Claro. Además hay otro problema a este tema que estamos hablando hoy, que son los trastornos alimentarios, que parecería que la persona que se ve afectada generalmente es la última en reconocerlo.
cuando hay un trastorno alimentario se tiende a ocultar. Generalmente digo, antes lo ve la familia, pero el propio afectado, no, estoy un poco con poco de peso de más o está o bajo en peso, pero nunca lo reconoce. El anoréxico nunca lo va a admitir. Primero, No, porque el anoréxico es peor que el bulímico, o claro, son no, iguales. no, es la misma patología con una presentación diferente. A ver. El anoréxico se mira al espejo y siempre se va a ver más gordo, siempre se va a ver que está de más. Entonces... Tiene que ver con una enfermedad psicológica. Claro, Psíquica. claro. Ahí hay distintos factores. Si vamos, ¿cuáles son los factores? Puede haber factores genéticos, pero hay un problema del estrés, del el querer ser perfecto en la imagen, y entonces es donde nunca nos vamos a sentir conformes con nosotros mismos. Claro. Y entonces ahí es donde me mato a dietas o dejo de comer, siempre me voy a sentir gordo, siempre voy a tratar de estar... el bulímico es la misma cosa, me controlo tanto y después empiezo y como desaforadamente. Claro. Como hasta después llegar a tratar de vomitar para no tener un trastorno de la imagen. Pero en realidad lo estoy teniendo el trastorno. Ahora, es un tema también difícil de diagnosticar. Sí, sí, por supuesto. Porque sí, sí. yo también, otra de las cosas que uno va viendo a través de las noticias, acá también en el país de Madrid decía que es un laberinto la anorexia, ¿no? Que de pronto los pacientes se pierden en un sistema que es muy complejo antes de ser diagnosticados, derivados, y hacían un poco a colación de esto que te estoy diciendo, ¿no? Sí, mira, No sé qué pasa acá en Uruguay, por ejemplo. Mira, a mí me tocó convivir cuando cuando hacía guardias, por ejemplo, una compañera de guardia, yo no sabía que era una bulímica. Ajá. Ella trabajaba una enormidad, excelente profesional, Sí, intelectualmente muy bien. Digo, algún trastorno familiar allí había, alguna... Sí. Algún problema. Algún problema había que serio. a veces se charlaba, pero no era... Y ella me llamaba la atención eso, que yo no al principio siempre terminaba de comer primero, comía muchísimo, siempre estaba delgada y cada vez más delgada, y terminaba de comer y subía primero. Y después, bueno, terminábamos de almorzar o de la cena, y subíamos, yo que sé, una media hora después, y siempre me llamó la atención del baño perfumado. Digo, bueno, por ahí de repente hay un tema digestivo, hay un tema... Claro. Y las compañeras de guardia fue la que yo realmente era el compañero de guardia de la No te especialidad de dabas ella, yo no me daba cuenta. Ella hacía todo el esfuerzo para vomitar, o sea, comía el doble y se sentía tan ansiosa, tan mal, que después, hasta que no vomitaba, Claro. no se sentía bien. Y lo queríamos tratar, incluso le preguntamos porque encararon y ella lo negaba totalmente. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Claro, era un poco el cable a tierra que hacía por toda una serie de problemas, por todo un agotamiento psíquico y físico. Una persona que trabajaba una enormidad, hacía 5 o 6 guardias semanales, era un disparate. Claro. Entonces prácticamente se había distanciado de su familia, del entorno suyo, sus hijos y todo, por el tema esta cosa laboral y esa competencia. Y fue la forma que encontraba ella después que la obligaron de alguna manera porque alguien se movió un poco más pero fue bastante difícil el tratamiento. Claro, y difícil como decías tú, le tenías al lado y no te dabas cuenta. Y la teníamos y realmente conversábamos y pero mirá que se hablaban de todos los temas y nunca mostraba una pequeña huella que vos decías, esta persona, ¿no? Claro, porque es como una enfermedad. Era la característica, porque tú lo leías y admitir. decía, come como por 3. Y después subía y después hasta de repente podía picar algo, pero cada vez estaba más delgada. De ser una persona no delgada, pero llenita, a estar que era un palito. Y digo, pero tú tenés algún problema estás teniendo, porque no puede ser que... ¿tá? Aquello de la amistad o del compañerismo, que uno se preocupó por el compañero. Sí, claro. Y hasta después me empiezan a avivar los demás. Qué difícil, ¿no? Que realmente era muy difícil. Todo este tipo de trastornos en la alimentación
por lo que venimos hablando, pueden tener múltiples factores que lo desencadenan, ¿no? Sí. Y dependerá, digo, estos factores quizás los tengamos que ir analizando para entender un poco más por qué se producen estos trastornos, por qué se da, hay veces, como en el caso que tú contabas, hay gente que tiene como un hambre desesperada, Claro. como la ansiedad la canaliza comiendo muchísimo y se ponen, el tema de ponerse obeso, ¿no? Y todo esto tiene Más que que ver... ¿sabes que no es problema de obesidad? Es porque se sienten culpables. Ah, sí. Es decir, comen desaforadamente. No es que le tengan miedo a la obesidad, se sienten culpables por la forma que están comiendo, por el acto que están haciendo. O sea, tú comes porque el apetito te satisface. De alguna manera, es decir, Claro. El placer gastronómico está en degustar lo que te gusta. Satisfaces tu apetito y quedas satisfecho. Ellos siguen comiendo. Si no se comen una milanesa, se comen 4. Pero el estómago también no se va agrandando. El estómago se va adaptando, pero se sienten culpables en la ingesta, se sienten culpables porque es como una especie de castigo que se están haciendo. Ujú. Entonces es de alguna manera ese doble juego que quieren revertir eso, y es cuando se provocan el vómito. Vomitar no es placentero para nadie. Claro. No, además trae aparejado después sangrados, Trastornos lastimados, de ionías, claro. pero además con el vómito se va el ácido clorhídrico también, se van pérdidas iónicas, desnutrición. Ujú. Porque está el que llega a un trastorno de la obesidad, que aumenta de peso, que ese es el que no vomita, ¿tá? Que ese es el que va aumentando de peso y que se va sintiendo cada vez peor, porque ahí sí empieza el trastorno en su imagen, se empieza a ver Claro. cada vez más gordo, se deprime más, la falta de la serotonina, la falta que le va ocasionando, ¿qué es lo que le ocasionó la base del fondo de esta? Lo va estimulando y cada vez se va sintiendo peor. Claro. Entonces cada vez encuentra la satisfacción en la comida. Ujú. Ese es un componente que hay varios elementos principales. Está la genética, que Claro. hay gente que ya tiene una estructura, digamos, que siempre va a ser obesa. Yo creo que alguna vez lo hablamos Lo cuando hemos hablamos de hablado, diabetes, sí. que son los gorditos sanos, aquellos que nosotros hacíamos adelgazar y que los llevábamos, pobres, los matábamos de hambre, Ujú. porque no tenían colesterol, no tenían diabetes, son de estructura grande y son ya de más peso. Claro. Esa gente es ya de estructura, no puedes ir contra su naturaleza. Ujú. Esa gente es sano, pero es de más peso. Eso es un componente más racial, un componente genético. Ahora, además de eso, está el que come por 13, o sea, el que come muchísimo más, como forma de darse una satisfacción o de enjuagar su frustración. Claro. ¿Está? Porque cuando Ahogar, como soy yo, estoy tranquilo. Claro, no, pero además está el tema de ahogar las penas comiendo. Pero Hay sí. gente que la ahoga en alcohol, otros la Bueno, ahogan en drogas, pero digo, hay gente que la ahoga en comida. Las bases son muy parecidas. Ah, ¿sí? No voy a decir disparate que son iguales, pero son muy parecidas. Tienen Porque la satisfacción, el que tiene esa labilidad, sí. es el que rápidamente se induce también en el alcohol, o rápidamente, lo vamos sabiendo, donde empiece a consumir algo, no tiene tope. Claro. Siempre está buscando el sentirse bien, el no sentirse tan mal. Y ese es el problema, es que la sociedad nos está llevando con tanta presión, nos está llevando a que tenemos que ser perfectos, que cumplir perfectamente, que ser buen padre, que ser buen hijo, que ser buen hermano, que ser buen compañero de trabajo, que ser buen Claro, ciudadano. pero también se apuesta al hedonismo, ¿no? Se apuesta a no sentir sufrimiento. Claro. A que eso también es una característica de este siglo XXI, que es parte de que no hay que sufrir, no hay que... Y a veces hay que sufrir, a Por veces hay que supuesto. hacer los duelos, padecer lo que tenemos, y hacer esa cuota de aprendizaje para poder superar lo que nos está pasando, ¿no? Claro, bueno, es que no hay personas perfectas. Todos tenemos días malos y días buenos. Todos tenemos momentos buenos y momentos... O sea, tampoco se puede vivir sufrimiento, pero no todo es felicidad. Claro. Y si no aprendemos a convivir, a enseñarnos que la vida tiene esas cosas, que vamos a tener muchísimas satisfacciones, pero también vamos a tener dolores. Y vamos a tener que empezar a tratar de cómo superarlos. Claro. Si agrediéndome
creo que como me siento el culpable, Sí. me voy a sentir mejor, voy a tratar de estar mejor, es la forma, o sea, o los demás, voy a generar lástima en los demás, Claro. y entonces así me van a disculpar tal vez en algún momento. Sí. Esto se acompaña muchas veces con trastornos del carácter. Gente que es más irascible, gente que es... Porque claro, esto nos va aislando, nos va poniendo en un círculo que es un círculo vicioso, que nos vamos llevando, nos vamos aislando cada vez más y nos vamos sintiendo cada vez peor. Acá tengo mensajes, Ricardo, por ejemplo, nos dicen, buenas tardes, dice, muy interesante como siempre la columna del doctor Ricardo Velasco. Me gustaría saber si puedo considerar un trastorno de alimentación cuando somos mayores, dice, y comenzamos a comer menos porque nos cuidamos, porque por temor a que nos haga mal la comida en las noches cenamos muy poco y se nos va cerrando el estómago. ¿Esto es normal? Nos pregunta Celia del Cordón. Saludos y muy bueno el programa. No, eso no es un trastorno alimentario. Los trastornos alimentarios, o sea, la anorexia, su pico principalmente en la adolescencia, pero no es únicamente en la adolescencia. Predomina en las mujeres 2-1 con respecto a los hombres. Lo que viene aumentando, de a poco viene aumentando el predominio también en los varones. Ah, sí. Porque era el trastorno de la figura, porque eran los modelos. Es decir, se está trabajando muchísimo sobre la imagen. Claro. ¿Te acordás que las modelos antes eran todas las tallas 40 o creo que eran las ¿Y tallas esas? ¿Y cuántas han muerto? Y bueno, por pero el tema de además la era la talla? imagen que le vendían. Ibas a comprar un vestido y tenías una talla más grande, creo que era el 42, como gran cosa. Entonces todo el mundo, a nadie le quedaba como bueno, los modelos. a ver, pero se ha implementado... pero... A ver, Ricardo, ahora, Sí. esto que estás diciendo voy a quebrar una lanza porque echa la ley, echa la trampa. En nuestro país surgió una ley que por ley tienen que haber todos los talles. Sí. Ahora resulta que casi todo viene de China, Sí. o viene de India, y entonces y esto me parece que tiene que ver con que no están controlando el tema de los talles. De pronto sos un L, un XL, Claro. pero es un XL chino, porque no sé, parece que los chinos tienen otro tamaño, Claro, y eso bueno, complejea también a la eso, gente. eso porque se tiene que reglamentar. Cada vez usamos zapatos más grandes y talles más grandes. Claro, no sé porque si se debe estamos más reglamentar gordos. cuáles son las medidas. No, Claro, eso es un poco pero una ¿no trampa pasa porque es esto? la etnia de los chinos continentales que son Chiquitos. antropológicamente más Claro, chicos. y nos, Claro. y nos están complejeando. Claro, Vamos claro, a de alguna comprar manera- un talle y cada vez somos más X y más L, y si calzábamos 36, calzamos 40, entonces Claro, digo... lo que pasa es que 2 centímetros de tela en 10 millones de uniformes hechos son un montón de metros. Bueno, pero ahí la gente no se tiene que engañar que está No, más bueno, gorda o que no, pero eso es ¿no? un tema económico y un tema de imagen también. Tú viste en una pasarela un desfile de una modelo y le queda bárbaro, pero son delgadas, longilíneas, Claro. ¿tá? y tienen una piel de terciopelo, pero entre otras cosas son delgadas, están elegidas y tienen 20 años. Claro. Entonces, si una señora que cuando se puede comprar un vestido de esos tiene 40, no va a tener el cuerpo de esa altura, ni todas tienen por qué ser longilíneas y así. Entonces hay que adaptarse un poco a la realidad. Y eso es el que nos vendían, la imagen de que había que ser perfecto. Y el que no era Claro. perfecto, éramos defectuosos de nacimiento. Claro. Y eso es lo que se está, de alguna manera, con educación, uno de los factores, no el único, Bien, y no sé si claro. es el principal, uno de los factores. En el adolescente sí es el principal. Vamos a hacer una breve pausa y quiero detenerme, sí, con el tema de los trastornos alimentarios en la Y le adolescencia. contesto a la señora esta, Y le María. contestás, porque el trastorno en la adolescencia creo que preocupa y ocupa a muchos padres Bueno. y abuelos que tienen hijos con estos tipos de problemas, y bueno, a ver cómo ayudarlos, que es importante que hablemos, a ver cómo intentar ayudar a un adolescente con trastornos en la alimentación, cómo poder ayudarlo y revertir el problema. Hacemos una breve pausa y continuamos hablando aquí en Vida Sana, en la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias, sobre trastornos de la alimentación. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias.
Continuamos aquí en Vivencias, en la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco. Nos fuimos a la pausa. Nos están llegando mensajes de todos lados. Un señor que nos está escuchando, que nos acaba de mandar un mensaje a propósito del tema de la eutanasia, que nos está escuchando desde Venezuela. Le agradezco el mensaje desde Venezuela. Parece mentira que nos estén escuchando desde distintos lugares del mundo. Le mandamos desde acá un abrazo grande y le agradecemos el mensaje también. Y seguimos con mensajes. Nos fuimos a la pausa tratando de contestar a esta señora que tenía problemas con la alimentación. Primero, los requerimientos, en la medida que vamos aumentando la edad y que vamos bajando nuestra movilidad, van bajando. Por lo tanto, si ustedes se mantienen, si se mantienen en el peso, si mantienen con la vitalidad, quiere decir que es la nutrición que necesitan. Si se quiere, se debe dividir en las 4 comidas, siendo la cena la más liviana. Eso está perfecto. Bien lo que está haciendo, lo que está haciendo está correcto, en la medida que ya le digo, usted ha hecho controles si se han hecho controles de colesterol, de glicemia, en fin, de todos los elementos de hemograma, no hay anemia, no hay ningún elemento, entonces es un régimen saludable, que la cena sea lo más liviana. Siempre cuando hemos hablado de la nutrición, siempre hemos hablado que el desayuno es el rey de la nutrición. El desayuno es fundamental, es cuando necesitamos el combustible para arrancar en el día. Esa es la única comida que no debemos ni podemos esquivar. Claro, es la creo más que importante. Creo que con esto le contestamos claramente, sin ninguna duda. Yo te decía, otra de las preguntas que tenemos hoy que hacernos con este tema de los trastornos alimenticios es los desórdenes alimenticios en la adolescencia, porque es una época que justamente tú lo mencionabas, es una etapa de la vida en la que los chiquines están vulnerables. ¿Cómo ayudar a un adolescente que tiene trastornos de alimentación como padres? ¿Qué hacer? A ver. Como padres, abuelos o familiares. Bueno, ¿no? primero, si estamos con nuestro familiar, con nuestro hijo, seguramente lo vamos a percibir. Sabemos que la adolescencia es eso, adolecen, le falta. Es cuando está en una etapa de desarrollo. Están sus hormonas desarrollando sus características secundarias. Por lo tanto, están en esos cambios que son fisiológicos. Cambios en la estructura de su cuerpo y cambios en su estructura mental. Esto te lleva a un montón de conflictos. Conflictos consigo mismo y conflictos con el entorno. Porque estás buscando tu espacio propio. Hay que tener muchísima paciencia, mucho diálogo, escuchar mucho, porque el adolescente, en el fondo, nuestros hijos, por ejemplo, en el fondo siempre nos terminan imitando. Lo que pasa es que nos cuestionan como forma de ver que nos aprecian. Nos critican porque nos han mirado. Ahora, te voy a poner otra piedra en el camino, porque viste que generalmente cuando tenés los hijos adolescentes, ya como padres estás en una edad mediana, ¿no? Sí. Que además del hijo adolescente, generalmente te empiezan a venir los problemas de padres mayores con enfermedades. Entonces sos el sándwich del medio. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con los padres también, no? Porque está complicado. Eso no se elige, es una etapa de la vida. Somos la generación del medio, somos el sándwich, y sí. El jamón del medio. Claro, pero esto es parte, por eso nos preparan, nos va preparando la vida. Empezamos a ser hijos de nuestros padres y terminamos siendo nosotros los padres de nuestros hijos. Claro, pero viste de nuestros padres. Que vas luchando porque sos padre de tus padres y a su vez tenés a los chiquines en una edad complicada. Pero lo que no tendríamos que entrar en priorizando qué es lo más importante. Lo importante es el cuidado de la familia. El problema es que nosotros ahora competimos en el trabajo, competimos en las condiciones económicas, competimos en que mejor sea el celular, que mejor sea el auto, que mi empleo sea mejor, que sea el más competente. Y no podemos ser todo, porque somos humanos también. Queremos ser la mejor con nuestra pareja y a su vez queremos ser accesible con nuestros padres. Acá la prioridad es la familia, es el diálogo. Tratar y priorizando qué es lo más importante. ¿Cuál es el eslabón más débil? Ese es el eslabón, esa es la debilidad de toda la familia. En determinado momento es el adolescente y en otro momento, porque los adolescentes tampoco es que dicen todo, están
todos contra todo el mundo. Ujú. Muchas cosas que dicen son por ideales y tienen razón. Lo que Claro. pasa es que después nos hemos adaptado a la realidad y nos hemos entregado en muchos principios. Pero ¿quién no quiere la igualdad? ¿Quién no quiere que todos estemos bien? ¿Quién no quiere que la distribución sea mejor? Que no haya un niño con hambre, que no haya... Sí, Es sí. decir, el adolescente es manejable en todo sentido porque es en la etapa del idealismo. Es la etapa, es complicado. Mira, acá tengo un mensaje a propósito de eso. Me dice Nicolás, buenas tardes André y Ricardo. Dice, tengo 2 chicos adolescentes de 13 y de 15 años, muy difíciles de controlar lo que comen, porque tienen muchas actividades en el día y vienen a cenar. Al mediodía, dice, comen en el colegio y en la mañana, dice, mi señora y yo andamos corriendo y ellos también, así que desayunan, acá no te va a gustar, una leche bebida y salen al colegio. ¿Cómo hacer con este ritmo de vida para que estén bien alimentados sin ser, dice, pesados, obsesivos, cosa que a ellos le molesta, nos dice Nicolás? Gracias a Nicolás por este mensaje, tiene No, razón, está perfecto. porque además eso, viste que lo que dice este oyente Nicolás es cierto, donde les andes mucho encima, hay que andar con pinzas. No, pero hay que ir con pinzas, reforzando el desayuno, que sea la comida principal, la que podemos controlar y la que sabemos que va a ser la que Pero van a viste que dice necesitar. que se van corriendo. No, bueno, Y que toman la leche bebida y todos ahí salen corriendo en esa eso, casa. eso es 5 El mal- minutos el más, mal de- es dar de- 15 minutos más para comer que un... se levanten 15 minutos antes. Claro, decís vos. todos empecemos 15 minutos antes y podemos alimentarnos un poco mejor. Y en los colegios en general, si comen en el colegio, los comedores están asesorados por nutricionistas y tratan de que sean comidas saludables. Obviamente, estamos hablando de adolescentes, entonces tienen que tener el fin de semana o lo que sea cuando se transgrede. Transgrede es comer la comida chatarra, la hamburguesa, en fin, las papas fritas, todo ese tipo de cosas que no es lo más sano. Hay que dar también un instante para la transgresión. No es lo recomendable desde el punto de vista sanitario, ¿verdad? De Claro. salud. Pero es una negociación que sí la podemos encarar y que puede ser a llegar a entrar en acuerdo. Saber lo que comen y saber que la cena, bueno, de acuerdo a lo que comieron, hacer una cena saludable también. No muy pesado, saludable. Claro. Quiere decir que dividamos hidratos de carbono, que tiene que haber grasas o lípidos y tiene que haber fibra. Ujú. ¿Tá? Aquello de comer 5 frutas por día, eso es totalmente, eso no nos lleva, que lleven alguna fruta, eso sí alguna sería fruta que bueno. puede llevar para hacer una colación a media mañana, es un tema de hábito de negociación. Sí, sí, hay que negociar. Como Hay que, decís vos. claro, siempre se negocia, entonces no somos tan estrictos, no lo tenemos 100% y no lo van a mirar como un marciano, lo van a mirar como adolescentes que comen más saludable. Además ellos después se van a sentir mejor con su figura y eso también se contagia. Claro, acá mira, tengo otro mensaje más, me dice, tengo una hija, dice, que sufre anorexia, me costó mucho que lograran hacerle el diagnóstico, dice, es un tema muy difícil de tratar y de reconocer, saludos y felicitaciones por el programa, muy claras las explicaciones del doctor Velasco, no sé de quién es este mensaje, me llega anónimo, le agradezco el mensaje. Claro, al el oyente. sistema de salud nuestro tiene ese problema de la corta entrevista, tanto en el psiquiatra como en el psicólogo, como con el médico general. Entonces constatamos el problema cuando los padres se enteran y cuando consiguen la consulta y después de reiteradas consultas que empezamos a sospechar, porque obviamente no esperemos colaboración del paciente, porque el paciente no se siente enfermo. Claro. Es decir, Sí, no se sí, siente bien, pero no sabe que está enfermo. Sí, Y entonces sí. el sistema con esos 15 o 20 minutos que nos da, muchas veces nos quedamos cortos. Y estoy de acuerdo con la señora, los diagnósticos muchas veces demoran, y demoran más que lo que se debería, pero bueno, es un poco imponernos, insistir, y por eso también recomendamos el médico de cabecera, porque el médico de cabecera es el que nos va a venir siguiendo. Claro. Entonces, ahí el médico de cabecera no es la consulta de los 15 minutos, es la trayectoria que
que nos ha venido siguiendo. Y ahí es donde se hace el diagnóstico más precoz. No tiene por qué ser muy brillante, simplemente como nos conoce y que tenemos un diálogo y tiene una llegada con el paciente que en general es mejor. Es mejor que otro médico Que otro no que lo venga de conoce, afuera, claro. que podrá ser muy técnico, pero no conoce la interna de ese exactamente. paciente. Entonces lo difícil que se puede poner un adolescente y que a veces lo que quieren es simplemente la independencia. Claro. Es decir, cuando me traían un paciente, digo, bueno, si la madre puede salir, se puede quedar el paciente solo, ¿tá? Después que entre, pero cuando tú le das la responsabilidad, el paciente lo asume, lo negará al principio, pero tú tenés una información extra, Claro. donde podés manejarla. Tampoco puedo imponer, tampoco el médico debe decirle no porque tú tienes esto, no lo imponemos. Nosotros lo escuchamos y le vamos sugiriendo que teníamos conocimiento de alguna cosa. Claro. No por el padre, sino por el conocimiento general. Y ahí es donde los chiquilines se empiezan a abrir un poco más. Chiquilines o pacientes en general. Sí, porque es una enfermedad que ¿Tá? de los trastornos alimenticios que afecta también a adultos, ¿no? Es que en el fondo es la ansiedad, en el fondo, además de la parte genética, es la ansiedad y es la depresión. Es una forma que no aguanto en esta sociedad. Entonces, los trastornos alimentarios son parte de esos síntomas que estamos teniendo, de ansiedad. Y bueno, el tratamiento, ¿con qué lo tratamos? Con antidepresivos, con ansiolíticos, con psicoterapia, Claro. porque hasta que encontramos la salida, el cable a tierra. ¿Sabes que leía sí. justamente a propósito de todos estos tratamientos, algo que hoy estaba leyendo en un artículo que me pareció muy interesante, que destacaban la importancia de hacer actividades al aire libre? No, Que por eso supuesto. es fundamental para tener una mejor salud psíquica y mental, ¿no? Por que supuesto. nos olvidamos de esto, del tema No. de los espacios al aire libre tan importantes. Ahora, ¿no? como estamos hablando de esto, pero obviamente una actividad física moderada, de acuerdo a la edad, siempre el componente, el primer secretor, digamos, que estimula la secreción de la serotonina es el ejercicio. Claro. El ejercicio, el aire libre, el tomar el sol, Estar en la contacto luminosidad. con la naturaleza, El ¿no? contacto con la naturaleza es el primer secretor de serotonina y de los neuroestimulantes. Por eso. Eso obviamente ya lo Y contamos. cosa que como- viste que los adolescentes son bastante difíciles porque se te encierran en los cuartos y Porque es una es- característica de la Pero es de un la componente que adolescencia, también estamos que teniendo todos ahora. tuvimos adolescencia y fuimos a encerrarnos en los cuartos, Sí, pero no existían los fenómenos tecnológicos. Claro, hoy Donde no con las tenés necesidad de computadoras, salir porque en la computadora tenés toda la información del mundo, hasta la pizza que quieras comer, Claro. o lo que querés hablar con tu compañero, con tu amigo, con el profesor, con la sí, facultad. o que están en contacto con gente de distintas partes del mundo también. Entonces, de alguna manera, la tecnología no nos está jugando no nos bien, está ayudando. porque le estamos nosotros sobrevalorando, le hemos dado demasiado. Ahí es donde hay que tener cierto Ahí es- control Claro, y ahí es cierta... capaz que donde hay que intervenir y decir, bueno, vamos a apagar un poquito esto y a salir a dar una Es vueltita. que uno, todos primero, juntos. uno debe tener muy claro una cosa, uno no quiere hijos perfectos, Claro, uno no quiere genios, uno quiere hijos sanos, sí. física y psíquicamente sanos. Entonces, si no le fue bien un examen, no perdió el mundo, perdió un examen, o le fue no muy bien. Claro. A veces no es que lo perdió. Y que va a tener que superar ese tipo de desafíos, porque si no, en la primera piedra que se le ponga en el camino, cuando le toque ser el sándwich del medio, como tú Claro, decías sí, ahora, sí. que tenemos que cuidar a nuestros padres y tuvimos que ejercer como padres con nuestros hijos, la presión va a ser tal que no la van a tolerar. Ujú. Entonces tampoco una sociedad de indiferentes es buena. Claro, hay que prepararse de alguna manera. Tenemos que ir a la última Muy bien. pausa y luego de la pausa continuamos aquí con Vida Sana en la columna del doctor Ricardo Velasco hablando de los trastornos de la alimentación. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y aquí estamos en los últimos minutos, tengo algunos mensajes más para compartir. Dice, tengo un familiar, dice que se niega a recibir ayuda y notoriamente tiene un problema alimentario y adelgaza. ¿Qué se puede hacer? Dice, saludos, Darío de Positos. Bueno, yo primero consultaría al médico, consultaría de verdad, lo llamaría al médico para que lo examine
pida la rutina que corresponde y descartar los problemas orgánicos. Ojo, los problemas orgánicos son las primeras causas. Claro. Estamos hablando del hipotiroidismo, estamos hablando de la Hormonales, diabetes, que estamos ayudan, hablando de claro. temas hormonales, claro, y después para plantear todos los temas alimentarios. Claro. Pero muchas veces temas que los planteamos como psicológicos tienen una organicidad. Claro. Yo te contaba recién, en la tercera edad es común o es más habitual desde que lo estamos buscando el hipotiroidismo. El abuelo sí pasa durmiendo, vive con frío, no tiene ganas de nada y le pedimos hormona tiroidea, resulta que está bajísimo. Le damos la hormona tiroidea y el abuelo tiene la agilidad de siempre, tiene la fuerza de siempre, también hay carencias en ese sentido. Entonces hay que buscarlos. Claro. Después que lo descartamos, planteamos todo lo demás. Pero somos un ser biológico. Sí, sí, sí. Entonces dependemos de nuestras hormonas y de nuestras secreciones también. Claro, no siempre tiene que ver, o sea, los trastornos alimentarios, puede haber trastornos Además, los trastornos alimentarios de orden psicológico se pueden desencadenar como punto de partida de un trastorno orgánico. Claro. O sea, esto puede partir de un trastorno orgánico y tener ahí sí latente o silente el trastorno psicológico. Claro. Entonces después emparentamos todo y bueno, por eso te digo, una cosa es la parte psicológica, otra cosa es si tenemos por ejemplo, un hipotiroidismo, el tratamiento que corresponda. Claro, por eso hay que consultar, no podemos meter a todo en la misma bolsa. Y hoy por hoy, algo que siempre estamos haciendo hincapié desde la columna y que se hace desde muchos lugares, es que nos hidratemos, que por lo menos tomemos 2 litros de agua, pero a raíz de esto ha surgido esa obsesión por el agua y hay gente que toma por demás. ¿Qué efectos tiene cuando la gente toma por demás? El agua hasta 2 litros, ponele 3 litros, es muy sana porque es el contenido, somos un 87% de contenido de agua nosotros, así que nuestro organismo es así. 2 o 3 litros. Pero por eso, así como el agua puede ser la fuente de nuestra vida, también puede llevarnos a la intoxicación más grave. Ajá. Es decir, aquella gente que toman 10, 12 litros de agua por día, pueden llegar a hacer una intoxicación acuosa, es decir, pueden hacer una convulsión, pueden hacer inclusive llevar un paro cardíaco, pueden terminar liquidando sus propios riñones. ¿Con trastornos de anorexia y bulimia? También, porque toman el agua para llenar su estómago, para calmar el apetito y no consumir calorías. Ese es un componente, pero ya es como más elaborado. También están en las demencias, donde toman agua porque no sienten sed, pero sí le dijeron que el agua está sana. Entonces, como el agua te ayuda y tomaste agua y no te acordaste, seguís tomando. Entonces, es como un componente doble que los va perjudicando. Personas con demencia también hay que tener cuidado, controlar. El control de general de todas las ingestas, de los líquidos, porque tú le decís a una persona, ¿comiste? No comí. Y capaz que terminó de almorzar. Sí, sí, sí. Y va a comer porque su demencia justamente no le permite tener el deseo de la satisfacción. Entonces, come como que hubiera empezado. Come nuevamente. Bueno, es complicado, ¿viste? Que ya eso, entrar en otro tema, estamos en el último minuto. Lo importante creo que hoy es destacar este tema de los trastornos alimenticios que preocupan y ocupan tanto a nivel de gente que está malnutrida o que tiene baja nutrición, baja de peso, como los que están obesos, o sea, están, como bien decías tú, las dos cosas. Es un tema de calidad de vida, de vida saludable. Un poco todo lo que hablamos nosotros acá en nuestra columna pretende lo mismo, y la alimentación es uno de los resortes que tenemos, ¿verdad? Entonces, la calidad de las cosas que comemos, la cantidad, la distribución, el ejercicio del aire libre, la continencia psicológica. Por eso siempre digo, queremos hijos sanos, no hijos genios e inteligentes. Si son inteligentes, si son genios, mejor, pero hijos sanos sobre todo. Y eso hace falta prestarle atención, el diálogo, el estar atentos y mantener un buen vínculo con la persona, porque somos nosotros, somos un todo.
Y los vínculos familiares unidos, estos problemas se detectan precozmente. Y vuelvo a decir, el médico de cabecera, el médico de familia, es el otro consejo que le doy. Es el que seguramente va a detectar los fenómenos cuando empiecen, Claro. no cuando ya estén constituidos, Ahí que es está. donde van a tener después más difícil el tratamiento. Ricardo, muy claro como siempre, un placer escucharte. Nos encontramos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Vivencias.